Ya dije que alguien que me pueda confirmar el audio. También. Sí, profesor, se escucha. Bueno, gracias. Bien, entonces, ¿tienen preguntas sobre el taller? Creo que aquí en este punto 3, ya un estudiante me escribió, me falta hacer un poco más, no, en el punto 4, ser un poco más claro aquí. Y dice que el movimiento de un líquido en un recipiente cilíndrico de radio 3 se describe mediante el campo de velocidad. Aquí está el campo. ¿Listo? Si ustedes grafican este campo, se forma como un remolino, ¿no? Cuyo centro es el origen del plano cartesiano, en 3 dimensiones. Bien. Dice, hallar esa integral de flujo donde S es la superficie superior del recipiente cilíndrico. Pero no dice cuál es la altura de ese recipiente. Dice que es de radio 3, pero no dice la altura. Entonces tenemos que dar ese dato, que es importante la altura. Entonces, sería así. Esto, como siempre, este es el eje X, el eje Y y el eje Z. Vamos a suponer que la altura es 4. Entonces, está el recipiente cilíndrico acá, altura 4. Esto aquí está los costados del recipiente. Listo, algo así. Bien, entonces cuando ustedes, hay un líquido que se está rotando allí. Entonces hay este movimiento, hay un campo allí. Entonces, voy a mostrarles un dibujo que está aquí en el texto guía, que nos ayuda bastante a mostrar la situación. Es un ejemplo aquí de la acepción del teorema de Stokes. Es este caso. Solo que aquí el recipiente es de radio, o sea, la base cilíndrica, la base del cilindro, que es un disco, tiene radio 2. ¿Listo? Y es este mismo fenómeno. Bien. Entonces, cuando ese líquido está girando, agitado, allí en ese recipiente, genera un rotor. ¿Sí? Sí, existe el rotacional en ese caso. Entonces recordemos que el rotacional, ¿qué es? Es un vector. Mire, este líquido gira así. Bueno, así sucesivamente, ¿no? Entonces el rotor es un vector perpendicular al plano donde está ocurriendo esa agitación del líquido. O sea, el rotor es un vector así. Y ese es el rotor de F. Bien. Por lo tanto, tiene sentido preguntarse por el rotor
O sea, el flujo que genera el rotor de F en la tapa superior del cilindro, es decir, en esta tapita aquí. El flujo se genera allí, ¿listo? En esos vectores que son el rotor. De hecho, se puede demostrar, bueno, el rotor de F es constante o no. Tenemos que hallar el rotor de este campo. SF igual a Y menos X. ¿Alguien calculó este rotor ya? Cero. Hay dos formas de hacerlo. Una es usando la fórmula del rotacional de un campo, el rotor, cómo se obtiene. Hay una fórmula, sí, en la sección 15.1. Listo. O la otra es simplemente haciendo el producto cruz, considerando sus vectores canónicos. Aquí consideramos la derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z. Y aquí colocamos el vector, el campo F menos Y, perdón, X, 0. ¿Sí? Y hacemos el producto cruz como es habitual. Entonces, la primer componente de ese rotor es, ustedes ignoran esta columna y calculan el determinante que está aquí. Que sería la derivada de 0 con respecto a Y menos la derivada de X con respecto a Z. Todo eso da 0. Esa es una alternativa y seguir haciendo esas cuentas. Si no quieren pensar en ese producto cruz, que recuerden, un día estudiamos, hemos concluido que el rotor de F es igual a el producto cruz entre el operador gradiente y el campo. Han visto que es el rotor de F, que es este producto cruz que estoy haciendo aquí. O si quieren, ustedes revisan la fórmula de la sección 15.1. De cualquier manera pueden llegar a ese resultado. Bueno, yo veo aquí la fórmula. Ah, no, no puedo. Creo que me bajé demasiado ya. O no. 15.1. Ya nos acabamos este libro, ¿eh? Ah, esta fórmula. 15.1. Definición del rotacional de un campo vectorial. Si eso tiene el campo F igual a MI más NJ más PK, entonces así puede calcular el rotacional, ¿sí? Que viene de lo mismo que les decía antes, el producto cruz entre el operador gradiente con el campo que estábamos haciendo en la pizarra. ¿Sí? Llegan a lo mismo. Listo. Entonces miren que el rotor aquí, el rotor de F, su primer coordenada es 0. Porque aquí, miren, la derivada de 0 con respecto a Y es 0. Y la derivada de X con respecto a Z es 0. Listo. Ahora anulo aquí y hago el producto cruz. La derivada de 0 con respecto a X
es 0. Y la derivada de z con respecto a y es 0. 0 más menos 0, 0. Y por último, borro esta columna aquí. Y me queda la derivada de x con respecto a x, 1. Menos 1, perdón. La derivada de menos x con respecto a x menos 1. Menos la derivada de y con respecto a y menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Bueno, este rotor apunta hacia abajo, ¿no? Es constante y apunta hacia abajo. Rotor de F. Alguien ya había calculado eso, ¿cierto? Ah, no, es que aquí lo escribí con los signos contrarios. Es menos y, x. O sea, le alteré los signos. Entonces estaba rotando en el otro lado, hacia el otro lado, por eso el rotor y está rotando en el sentido contrario. Por eso quedó hacia abajo. Pero aquí es menos y, aquí es x. Entonces ahí, aquí queda 2. Ese es el rotor, ¿sí? O sea que ese campo tiene rotacional constante. Por lo tanto, en cada punto tenemos el mismo vector apuntando hacia arriba. El mismo vector. ¿Sí? En todas partes. Es un campo constante que apunta hacia arriba. Bueno, estas flechas tienen que estar bien derechas, ¿no? Listo. Entonces queremos determinar ahorita el flujo de ese rotor. ¿En qué? En la tapa superior del cilindro. Porque miren, ese campo no genera flujo aquí sobre las bases del cilindro, los costados, por estos laditos, por aquí. Eso no genera flujo, porque las flechitas serían paralelas a las bases del cilindro, no las atraviesa. El flujo solamente en la tapa superior. Bien. Entonces, nos importa saber cuál es la altura. Sí, me falta escribir aquí la altura en el taller, pero podemos considerar que la altura es 4, ¿sí? La altura del cilindro. Pongamos aquí que es el número 4. Listo. Entonces, ¿cómo calculo la integral de flujo que me dicen allí? Primero, esta superficie de la tapa superior del cilindro se describe así. G de xy igual a 4. Una función constante. Porque allí z, en esta tapa, z vale 0. O sea, vale 4, perdón. Entonces gxy es igual a 4. ¿Listo? Entonces, si aplicamos la fórmula para hacer integrales de flujo, suponemos que esta tapa superior del cilindro está orientada hacia arriba, o sea, su vector normal apunta hacia arriba también. Sí, el vector normal. Que ese vector normal, pues, es evidente que es el vector de coordenadas 0, 0, 1. Pero de todos modos, si no queremos pensar en cuál es el vector normal, simplemente aplicamos la fórmula. Entonces, ¿qué dice la fórmula del teorema 15.11? Dice que esa integral del rotor de imagínate, por n de s es igual a la integral doble, ¿sí?, de la proyección de esta tapa en el plano XY.
Esto le llamamos la región R. ¿De qué? Del campo. Y en este caso es el rotor, que es 0,02 por el vector normal. O mejor dicho, sería menos la derivada parcial de G con respecto a X, que es 0, menos 0, menos la derivada parcial de G con respecto a Y, que es 0, K, o sea que tendría un 1 en la última coordenada. Es el vector normal, de hecho, a este rojito que dibujé aquí. Hacer ese producto punto y multiplicarlo por un diferencial de área. Listo. Eso sería el rotor, esa sería la integral de flujo que tenemos que resolver. ¿Cuál es la región de integración? La región R, la proyección de esa etapa. Pues es simplemente pues el disco de radio 3. Cuando usted proyecta aquí, le da un disco, el mismo disco. Esa es la región de integración de radio 3, ¿sí? Que de hecho usted puede usar coordenadas polares para hacer esa integral. Si la plantea en términos de coordenadas cartesianas, pues sería así. Bueno, este producto punto da 2. Se está integrando la función 2. Y aquí, sobre R por dA. Ni siquiera tengo que hacer ni una cuenta aquí. Voy a decirles por qué. El 2 sale. Este producto punto aquí da 2. Ya se dieron cuenta, ¿no? Multiplicando coordenada a coordenada. El 2 sale. Y me quedó la integral de 1. Nosotros hemos insistido que la integral del número 1 es que es el área de la región sobre la que usted está integrando. Entonces el área de R. ¿Sí? Es 2 veces el área de R. ¿Cuál sería el área de R? Pues el área de ese disco. R, ¿qué es? Un disco de radio 3. No tengo que usar ni siquiera polares y hice eso. Disco radio 3, que su área es pi por r cuadrado. Es decir, ya 2 pi por 3 al cuadrado. Al cuadrado 9 por 2, 18 pi. Ese es el flujo que genera el rotacional del campo. ¿Sí? Las flechitas que van hacia arriba. 18 pi. Se acabó, ¿no? Pero bueno, eso es una cuenta ahí sencilla. Está más interesante el de punto 3. Ahora, aquí en el punto 4 también dice verificar el teorema de Stokes, calculando la integral anterior como una integral de línea. Entonces, ¿qué dice ese teorema? Yo les dije, ya podían ustedes inclusive adelantarse y resolver el ejercicio. Solo leer el teorema. Veamos qué dice. Simplemente hace una comparación entre la integral de flujo y la integral de línea. Hoy es la última reunión ya, última del semestre. Fin de vacaciones. Entonces aquí está el teorema. Voy a mostrarles el teorema. Ah, no, está más atrás. Ustedes suponen que tiene una superficie que no es cerrada. ¿Listo? Usted supone que tiene una superficie que no es cerrada, es decir, que tiene un borde. ¿Listo? Miren esta superficie aquí, tiene un borde. Y a ese borde lo llamamos C. ¿Sí?
decir que el borde es una curva cerrada. Miren, mírenlo aquí más claro, la superficie, su borde. Suponen que esa superficie pues se puede orientar. ¿Qué significa que una superficie se puede orientar? Pues que en cada punto usted puede definir un vector normal. ¿Sí? Todas las superficies que nosotros tratamos aquí, los ejercicios, en el parcial, en todos lados, son superficies bien comportadas en ese sentido, ¿no? Entonces, dice el teorema, un resultado inclusive sorprendente, que la integral de flujo del rotacional de F, ¿sí? Se puede calcular como una integral de línea. La integral del campo sobre la curva C, donde C es el borde de la superficie, como estamos viendo aquí o acá. Y eso es algo muy curioso porque pues, la integral de flujo se definía en otro espíritu, ¿no? Se buscaba otro fenómeno, hallar el flujo. Aquí era calcular un trabajo. Y entonces, de repente, ver que esos dos conceptos coinciden es interesante. Entonces, exactamente dice así el teorema. Si S es una superficie orientada con un vector unitario normal, en cada punto la superficie existe, pues, y la superficie es acotada por una curva cerrada, simple, suave a trozos. Estas son las condiciones que uno pide sobre las curvas para poder hacer la integral de línea, ¿no? Una curva simple, o sea, que sea suave, a trozos, que sea diferenciable, ¿no? Entonces, y orientada positivamente. ¿Qué quiere decir que una curva esté orientada positivamente? Pues que el sentido que tenga sea contrario a las manecillas del reloj. Tenga este, mire, que haga este movimiento. Sí, listo. La superficie también tiene que ser orientada positivamente, es decir, que su vector normal apunte hacia arriba. Listo. Entonces considere F un campo vectorial cuyos componentes tienen derivadas parciales y en alguna región del plano que contenga S y AC. Una función, un campo bien comportado también, que pueda derivar, etc. Todas estas condiciones siempre se cumplen con las funciones que nosotros estudiamos. ¿Sí? Entonces, así se concluye que la integral de línea de F por dr es igual al rotor del campo, o sea, al flujo del campo en la superficie. ¿Listo? Resultado interesante, ¿no? Miren algo curioso aquí. Si el campo es conservativo, ¿sí? ¿Cuánto da esta integral de línea? Ya que la curva C es cerrada. Si el campo es conservativo, e integro sobre una curva cerrada, la integral de línea es cero, ¿no? Exactamente. Porque si usted usa el teorema fundamental de integral de línea, como es conservativo, una integral de línea solo depende del punto inicial y final. Si la curva cerrada, sus puntos coinciden, la integral da cero, ¿no? Porque esta integral depende del punto inicial y final. ¿De qué forma? Evaluando su función potencial en el punto final y restándole la función potencial evaluada en el punto inicial. Si esos dos puntos son iguales, esa resta da cero. Entonces aquí daría cero. Y si el campo es conservativo, por otra parte, su rotacional da cero. Entonces, ¿qué flujo generaría un rotacional cero? Pues flujo cero. Ahí vemos, digamos, que coinciden, que es consistente un poco si lo analizamos en términos de si el campo es conservativo. Entonces, esta fórmula tiene interés cuando estamos al frente de un campo que genera rotacional, es decir, que no es conservativo. Listo. Bueno, la demostración de este hecho, pues no la hacen. Yo creo que esta demostración, ¿cómo se podría hacer?
Una idea para hacer esta demostración es recordar que esto se puede hacer con... La idea yo creo que sería, no lo voy a hacer, pero si tuviese que demostrarlo así obligatoriamente, usar el teorema de Green, porque esto es una curva cerrada, y decir por una parte que la integral sobre la curva C, que es cerrada de f por dr, por el teorema de Green, es igual a la integral doble sobre la región R que encierra la curva C de el producto cruz del operador gradiente con el F. Mejor dicho, nosotros dijimos que o sea, la versión del teorema de Green usando el rotor de F es así, el rotor de F por dA, con el teorema de Green. Listo. Aunque aquí creo que hay un supuesto y es que el campo está en el plano de 2 dimensiones. Es MI más NJ más 0K, para que esa fórmula sea válida. Entonces, lo ideal para demostrar ese teorema sería reescribir esta integral de línea en términos de una integral doble. Y esta también, y ver que son la misma cosa de integral. Listo. Pero no es un proceso fácil. Tiene muchos detalles técnicos. Por eso el libro inclusive no prescinde de la demostración. Listo. Pero bueno, ¿cómo eso ayuda? ¿Cómo conocer el resultado del teorema ayuda a resolver el punto 4 del taller finalmente? Fíjense ustedes que esta integral ya la calculé. El flujo, el rotor de F, en la tapa superior del cilindro que nos dio 18 pi. Quise verificar el teorema de Stott calculando la integral anterior como una integral de línea. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, veamos. Dibujemos de nuevo el cilindro. O la superficie. El flujo se calculó. Realmente no nos importa que haya una forma de cilindro. La superficie sobre la que se calculó el flujo realmente es esta, la tapa superior. Eso es S. Bien. Y está acotada por qué curva? Por esta curva. Aquí. Por este borde. Esto es C. ¿Listo? Entonces, como dice el teorema Stott, la integral de flujo de sobre esa superficie, el rotor de F, punto N de S, es igual a la integral de línea de F por dr. Entonces tenemos que hacer esta integral de línea. En este caso, esta curva, ¿sí? ¿Cómo la parametrizo? Podemos parametrizarla. Aunque esa curva no sé si tiene que estar, estaría en el... Bueno, nosotros debemos ser más cuidadosos. Hagamos una cosa. En realidad no es que la integral de flujo se calculó sobre la tapa superior del cilindro. Vamos, mejor un dibujo diferente. Podemos imaginar lo siguiente, que la superficie es todo el cilindro, con su borde inclusive.
Esto es para facilitar la parametrización de esa curva. Y que más bien la curva C, con la que vamos a usar para aplicar el teorema, está sobre el plano XY. Listo. Eso no cambia nada, les voy a decir por qué. Más bien así. Que esa es la curva C de la superficie. Eso no cambia nada porque da lo mismo considerar, en términos de resultados, que la superficie S es solamente la parte superior del cilindro o que es todo lo que está de azul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rotor de F apunta hacia arriba. Acuérdense que es el vector 002. Entonces esos vectores no generan flujo en las paredes laterales del cilindro. O sea que la integral de flujo no cambia si yo considero S solo la capa superior o todo el cilindro con sus partes laterales. ¿Sí? No cambia nada. Entonces podemos considerar que ese es lo que dibujé allí en color azul, ¿sí? Y que está acotada por la curva C, que está sobre el plano XY. ¿Listo? Entonces, ¿cómo parametrizo esa curva C? Debo hacer una integral de línea. ¿Sí? Puedo parametrizarla así. Es un círculo de radio 3. Lo puedo parametrizar como 3 coseno de t. ¿Sí? Y más 3 seno de t j. ¿Listo? Y si quiero colocarle otra, no, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Con t variando entre 0 y 2pi, que es el círculo completo. Ahí está parametrizado en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Perdón, contrario a las manecillas del reloj. Miren el giro que da. ¿Listo? Entonces debo hacer esta integral de línea, que sería, si quiero la puedo escribir en la forma diferencial. Profe, pero ¿por qué 3 coseno de t? Porque el cilindro tiene radio 3. Ah, ok. Entonces esta curva también tiene radio 3. Listo. Si tuviese otro radio, pues colocan el otro. ¿Listo? Esta integral de línea en la forma diferencial, recuerden que el campo es menos x, menos y, perdón, coma x por dx. Que recuerden cómo es el campo. ¿Cómo sale? Es menos x, perdón, menos y, coma x, coma 0. Pero este 0 por dz desaparece. Queda x por dy menos y por dx. O sea que la integral de línea que tienen que resolver es esta integral, que es sencilla, usando esta parametrización. ¿Sí? Profe, ¿cuál es el valor del campo? ¿El valor de qué? Del campo. Del campo, F igual a... El campo es este mismo de antes. Menos x, menos y, coma x, coma 0. Listo. Este es el campo. Usted tiene que hacer la integral de línea sobre el campo. Aquí está el rotor de F, pero cuando usa stop, tiene que hacer la integral de línea con el campo solito. Y esta integral de línea se puede escribir así también en la forma, en la forma diferencial. Es menos y por dx más x por dy. Y aquí podría colocar inclusive más 0 por dz. Aquí la última coordenada es 0. Pero pues 0 por dz es 0. Listo. Entonces tienen que O hacer sea, esta que la integral integral se hace con el campo, ¿sí? Sí, con el campo, exacto. Y ya está planteada la integral de línea, ¿cierto? Ya la coloqué aquí en la forma diferencial. En este caso, ¿quién es x? 3 coseno de t. ¿Quién es y? 3 seno de t. ¿Sí? Tienen que calcular de x, de y,
Y esa integral, cuando la resuelvan, le tiene que dar 18pi. ¿Por qué? Porque cuando hicimos la integral de flujo, dio 18pi. Si usted verifica el teorema de Stokes, pues esto tiene que dar lo mismo, 18pi. Ya saben el resultado. Tienen la parametrización, entonces es hacer las cuenticas. Tiene que dar 18pi. Bien. Pregunta hasta aquí. Yo les voy a dejar que hagan esa cuenta allí. Listo, pero ya No, este ejercicio profe. Entonces, tenemos la parametrización que es R. Y luego tenemos el campo y con el campo hacemos la integral y después sustituimos, ¿sí? exacto. Hacer esta integral. ¿Sí? O sea que quedaría menos 3 seno de t. O sea, quedaría la integral de 0 a 2pi, Ujú. ¿cierto? Menos y, pero y en mi parametrización es menos 3 seno de t. Menos 3 seno de t por dx. Pero dx, ¿qué es? Este dx está aquí. Entonces tiene que usar el hecho de que x en su parametrización es 3 coseno de 3 t. coseno de t. Y derivar a los dos lados. La derivada de x va a ser igual a la derivada de coseno es menos seno. Entonces va a ser menos 3 seno de t por dt. Eso es de x. Entonces coloca aquí exactamente eso. Menos 3 seno de t por dt. Y de hecho aquí le va a quedar menos 3 seno de t por menos 3 seno de t va a quedar 9 seno cuadrado de t. ¿Listo? Y ahí siguen las cuentas. Bien. Listo. Bueno, como nos queda, se nos va a cortar la llamada, entonces voy a finalizar aquí. Hagan las cuentas a ver cómo les va, si les da 18pi. Y en 10 minuticos continuamos. ¿Listo? Terminen aquí las cuentas. A ver si esta integral les da 18pi. Si da 18pi, está todo bien. ¿Listo? Entonces continuamos en 10 minuticos. Bien.